Bien, pues bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de los libros de contabilidad. Ya en una sesión anterior estuvimos dando una pequeña introducción a través de un ejercicio práctico de lo que es el diario continental. Entonces ya más o menos, por lo menos la práctica ya la vamos a tener un poco más aterrizada. En esta ocasión, solo para recordar, pues vamos a mencionar que en el tema de la contabilidad, pues básicamente tiene dos libros principales o dos libros pilares. Estos libros nos permiten de alguna manera pues llevar el registro cronológico de las operaciones y tomarlos como base para crear o generar información financiera. Ya hemos visto anteriormente también para qué nos es útil esta información financiera, pues la más importante es para la toma de decisiones. Sin embargo, recapitulemos un pequeño punto y es el hecho de que por el solo hecho de ser comerciantes aquí en México, la legislación los obliga a llevar contabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, la legislación mexicana, ya tanto el Código de Comercio como el Código Fiscal de la Federación, pues de alguna manera hacen hincapié en que la contabilidad es parte fundamental de toda empresa. ¿De acuerdo? Y como les comentaba, entre los más comunes, o mejor dicho, entre los libros que de acuerdo con la legislación anterior, pues tenemos principalmente los siguientes: el libro diario, el libro mayor, que son los que hemos estado mencionando y trabajando últimamente, así como el libro de inventarios y balances. Como les comentaba también en una sesión previa, esta información no solo se le volvió relevante para la autoridad, sino que poco a poco ha venido teniendo más y más importancia, principalmente en la toma de decisiones por parte de la empresa o los dueños de la empresa. Entonces, adicional a eso, pues también la información financiera o la información contable que vamos registrando día a día, semana a semana, pues nos sirve como una especie de historial de las operaciones que hemos estado realizando. Es decir, el diario continental y el diario tabular, que es, a ver si lo alcanzamos a ver en esta sesión, así como el método de pólizas, que son como las bases desde donde vamos a partir para empezar a registrar las operaciones comerciales y posteriormente pasar a los demás reportes o libros, que en este caso sería el de mayor, pues empezar a generar ya información financiera que nos permita, como les decía, tomar decisiones de inversión, decisiones de endeudamiento y demás, todas las que ya vimos en la NIF 3, me parece, en la serie A3, perdón, si mal no recuerdo. Entonces, vamos a empezar o vamos a retomar nuevamente el concepto de libro diario. Como tal, un concepto rápido, así definido en libros contables o en bibliografía contable, pues no es más que el registro de forma cronológica de las operaciones contables, tal y como han ido sucediendo en la empresa. Si recordarán, en la sesión pasada teníamos que estos registros se iban haciendo de forma vertical, de arriba hacia abajo, obviamente como hacemos todo lo que son, pues ya la escritura común, ¿no? Incluso pareciera un diario tal cual que lo conocemos de forma personal. Empezamos cronológicamente, registramos las operaciones. Si mal no recuerdo, les comentaba que entre las columnas mínimas, pues debíamos tener una columna para la cuenta en número, otra columna un poco más grande para el concepto o la descripción de dicha cuenta, y adicionalmente tres columnas más hacia la derecha que nos permitían tener un parcial, una columna para el parcial, una columna para los cargos y una para los abonos. Términos técnicos le conocemos como debe y haber. ¿De acuerdo? Entonces, antes de continuar, debemos tener en cuenta que siempre, independientemente del libro que sea, ya sea diario, tabular o continental, que es el siguiente que vamos a ver, el libro diario es la base o a través de la cual vamos a pasar al libro mayor. Ahora, ¿qué es el libro mayor? Pues no son más que un concentrado donde cada una de las cuentas va a contener todos los movimientos ya de los registros que tenemos en diario. De hecho, pasé directamente al libro mayor en clases pasadas porque era la forma más simple de llevar a cabo el registro de operaciones. Pero que sepan que ese es el segundo paso, nada más para ubicarnos. Entonces, previo a eso teníamos un libro diario,
el cual, como ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, se registran las operaciones de forma cronológica, y en el libro mayor pues ya pasamos a nivel de concentrado, es decir, todos los cargos, todos los abonos que tengamos de cada una de las cuentas. O en su caso, cuando veamos el esquema del método de pólizas, el tercer punto de esta unidad, pues también va a ser como parte base a partir de la cual vamos a partir y vamos a pasarlo a mayor también. Entonces, nada más como para comentarles cómo era anteriormente para presentárselos. No sé si ahí lo alcanzan a percibir. No encontré muchas imágenes como será lógico porque ya no es un sistema que estemos utilizando, pero sí es importante tenerlo en cuenta como base de la parte teórica. Pues obviamente las contabilidades ya no se hacen de esta manera, sino que ya se tiene un software que nos permite pues hacer esto de una forma un poco más rápida, ágil, con menos posibilidades de errores y demás. Pero es importante tener en cuenta la parte teórica y el origen de la contabilidad, de cómo es que cómo ha venido evolucionando, pues para que en su momento, cuando ustedes ya sea que estén llevando a la práctica estos ejercicios, ustedes sepan de dónde pudo haber venido el error. Muchas veces, como les comentaba ya en reiteradas ocasiones, el problema no es el software contable, sino que es la información con la que vamos a procesar las operaciones de las empresas, y muchas veces es ahí donde en este caso el contador pues o no tiene la habilidad o no tiene el conocimiento, y entonces se pierde, y perdiéndose en la parte, digamos, técnica, pues ya no importa qué tan sofisticado sea el software que vaya a utilizar para procesar la información. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que tenía preparado para ustedes, pues el caso práctico, pero ya un poco más detallado. Vamos a hacer lo siguiente. Para esto vamos a pasar vamos a tomar en cuenta las operaciones que vimos en la sesión pasada. Vamos a ver si me permite abrirlo de esta manera, dividir pantalla, y vamos a hacer el armado de la estructura. Obviamente, y aprovechando el hecho de que tenemos herramientas que nos permiten pues agilizar este tipo de recursos, pues vamos a hacer uso precisamente de una de ellas, la más básica, que es una hoja de cálculo. Puede ser Excel, Spreadsheet de Google Drive o cualquiera que ustedes utilicen para operar este tipo de información. Entonces vamos a nombrar el archivo, en este caso sería registro de operaciones diario continental. Siempre, ante todo, vamos a empezar nombrando todos los documentos. Recordemos que ese es de los postulados básicos que nos indicaba que pues, básicamente tenemos que identificar toda la documentación, o mejor dicho, tenemos que identificar toda la información que emana de las operaciones financieras. Entonces, lo primero que tenemos que poner al inicio es nombre de la empresa. Como en este caso es un ejemplo, pues vamos a ponerle así, tal cual. Y vamos a ponerle un pequeño título, que en este caso sería Diario Continental. Por supuesto que quien se encuentre ese tipo de registros, pues va a saber, si es contador, pues va a saber de qué se trata sin necesidad de mostrarle qué hacemos referencia. Ok, entonces retomando lo que veíamos o lo que estábamos observando en esta presentación, les decía yo que, por ejemplo, teníamos columnas, y estas columnas, pues, en un cuaderno o en un libro contable, así como se manejaba anteriormente, pues los permitía registrar la información de tal forma que incluso, no sé si se alcance a ver aquí, pero yo les comentaba también en una sesión práctica que estas rendijas, por ejemplo, dentro de cada columna, esas pequeñas divisiones o grillas, nos servían como guías para ahí mismo poner las cantidades y que todo vaya de manera uniforme, ¿sí? Es decir, los cientos con los cientos, los miles con los miles y los millones con los millones. Asimismo los centavos. Sin embargo, ya cuando tenemos una hoja de cálculo, pues no es necesario hacer eso. Vamos a empezar con el título de la primera columna. En este caso sería cuenta, más a la derecha, descripción o concepto. Creo que le puse concepto, si mal no recuerdo. Ahí me corrige. Es igual, ¿no? Después viene parcial, luego debe, y por último, haber. En Excel pues tenemos la ventaja de que cualquiera de las columnas las podemos agrandar a nuestra conveniencia, así que vamos a darle más o menos este espacio para que pues, nos permita trabajar lo demás.
Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a centrar esto, listo. Incluso vamos a ponerle un color para que se nos vaya identificando. Perfecto, entonces tenemos o iniciamos diciendo que existía la columna cuenta, concepto, parcial, debe haber, y si mal no recuerdo yo les comentaba que las operaciones las empezábamos a identificar por el número de operación que nos permitía saber en cuál íbamos. De hecho, esto nos permite incluso agregar una segunda cuenta. Vamos a darle clic para la izquierda. Esto vamos a pasarlo más hacia la izquierda también y vamos a ponerle fecha, ¿de acuerdo? Lo que les comentaba aquí, una de las ventajas era que podíamos incorporar más información, ya sea izquierda o derecha, lo cual pues permitía hacer este tipo de ajustes. Entonces, fecha, si se fijan en los ejercicios que yo les he estado enviando anteriormente y que, ojo aquí, ya lo deben tomar en cuenta, a partir de ahora ya les voy a poner en qué fecha sucedió, solo que estamos tomando de base pues el ejercicio que sirvió para las de cuentas de mayor. En aquel entonces no importaba, daba igual, pero ahora sí importa. Entonces vamos a pensar que iniciamos la empresa, por así decirlo, un 1 de febrero, ¿sí? Solo para efectos de que pues vayamos coincidiendo. Vamos a ponerlo igual, vamos a darle formato, vamos a centrarlo si es necesario y si no, pues así lo podemos dejar. Empezamos. Concepto, este pues igual, vamos a centrarlo. Este, si quieren ponerle un color o no, no importa, pero ahorita van a ver que a medida que vayamos avanzando, pues esta información va teniendo un poco más de orden. Vamos a iniciar. Cuenta, les comentaba que esto ya lo podemos empezar a manejar con las cuentas que ya teníamos, de un catálogo de cuentas que ya teníamos definido previamente. Perfecto, entonces vamos a empezar con el registro de la primera operación. Iniciamos una empresa igual con 250,000 suscrito y exhibido, y la cual se dividía en 240,000 y el resto pues en efectivo. Entonces cargamos o abrimos la primera cuenta, que en este caso sería bancos, ¿sí? Y caja, las dos primeras cuentas. Aquí, obviamente, aquí tenemos una pequeña situación. Podemos o dar múltiples espacios, en este caso voy a darle unos 3, 4, 5 espacios para que más o menos vayamos identificando, y vamos a abrir la cuenta capital social. Muy bien, esto es lo que les comentaba yo de la indentación, de tal forma que esto nos permita ir identificando qué cuentas estamos cargando y qué cuentas estamos abonando. Visualmente es muchísimo más fácil y nos permite no tener complicaciones a la hora de ubicar operaciones rápidamente. Entonces, bancos 240,000, caja 10,000, pues mencionaba que el resto, capital social, pues sería la suma de estos dos anteriores. Muy bien, vamos a darle formato también en la parte numérica. Como vamos a ocupar varios renglones, vamos a irnos un poquito más acá. El formato pues sería eh, número. De hecho, aquí viene ya un formato que es contabilidad, pero si le ponemos contabilidad, recuerden lo que les comentaba anteriormente. Podemos dejarlo así, sin embargo, visualmente el hecho de que cada una de las cuentas lleve ya signos de pesos, visualmente lleno de información que no es tan necesaria. Entonces podemos dejar el primero si quieren y el resto pues vamos a ponerle nada más número, ¿sí? Para que nos quede de esta manera. Muy bien, entonces vamos a hacer, incluso tenemos una ventaja extra en utilizar una hoja de cálculo, porque vamos a pensar que este sea nuestro final de la hoja. Podemos agregarle más filas. Entonces vamos a pensar que este es nuestro final. Déjenme ver el formato aquí, porque me pierdo cuando la pantalla está muy pequeña. Muy bien. Ok, vamos a ponerle aquí sumas iguales. Recordemos que esa es una de las características para que todos los ejercicios estén correctamente registrados. Entonces vamos a ponerle igual la palabra suma. Esta aplica tanto en Excel como en la hoja de cálculos de Google. Vamos a poner desde la E5, 2 puntos, hasta la E26, que vendría siendo la última de las filas a la cual podemos ir sumando. Entonces vamos a darle cerrar paréntesis y nos hace la suma por 250,000. Vamos a copiar la misma fórmula con Control C o Command C en caso de que estén en un Mac, y pasamos a la derecha para pegar. Muy bien, entonces si se fijan, aritméticamente tenemos lo que decíamos en la clase pasada, pues el registro ya
completamente cuadrado, que es el término contable que utilizamos, y pues vamos a continuar con la operación número 2. Ahora, aquí el comentario es que la teoría o la parte técnica nos dice que debemos incorporar un concepto. Este concepto pues podemos ponerlo desde aquí, desde la columna fecha o desde la columna cuenta. Eso es irrelevante. Este concepto o esta descripción de la operación es lo más corta, lo más simple, lo más directa posible, pero que nos permita identificar qué es lo que sucedió. Incluso podemos ponerlo a la misma altura de la columna concepto para no perdernos. Y si gustan ustedes o visualmente, esto ya también es opcional, pero yo suelo darle su espacio a cada una de las operaciones. Independientemente de sean registros contables, procuro darle sus espacios a toda la información que yo presento de tal forma que para la persona que lo va a interpretar o lo va a consumir, pues sea lo más digerible posible. Entonces, en la misma columna de concepto, una fila después, pues vamos a poner precisamente la palabra descripción o simplemente podemos irnos así tal cual, ¿no? Como no va a llevar registros en este punto, podemos ponerle, por ejemplo, apertura. Esta es una breve descripción de lo que está sucediendo en esa operación en específico. Apertura de la empresa. Incluso podemos poner el nombre de la empresa. Obviamente, en el registro que yo les estoy dando dentro de las operaciones en cuentas de mayor, pues tampoco especifique eso porque no era necesario, pero que sepan que si la información se les da dentro de esta columna o dentro de este espacio, podemos poner, por ejemplo, eso. La empresa se compone, ¿sí?, en partes iguales o en aportaciones iguales de 5 socios, vamos a pensar que es así, según el acta constitutiva. Y aquí vamos a ponerle, no sé, número, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y todos los demás datos que ustedes quieran incorporar aquí. Vamos a dejarlas ahí nada más para no ser tan explícitos y no pasarnos toda la sesión en esta parte. Ok, entonces aquí pues obviamente visualmente quizás no convenga que abarque hasta la columna de los cargos y los abonos, así que vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la posibilidad de que en las hojas de cálculo nos permite hacer esto. Vamos a ajustar el texto, que brinque y haga precisamente esto para que visualmente todo vaya ordenado de tal forma que nos permita identificar, uno, en qué fecha se dio, dos, qué cuentas fueron, tres, a qué conceptos estamos detallando, en este caso, las cuentas de mayor, y posteriormente cuando veamos el tema de las cuestiones de auxiliares, pues también aquí van a ir y aquí es donde se utiliza la columna de parcial. Pero como les digo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las cuentas que utilizamos, es decir, los nombres de las cuentas, las cantidades en parcial y las cantidades en cargos y abonos. Entonces, vamos a continuar con la operación número 2, siguiendo este mismo patrón, haciendo exactamente lo mismo. Vamos a pensar que la número 2 dice pagamos 5,000 pesos para acondicionar el local. Muy bien. Si mal no recuerdo, aquí las operaciones ya tienen IVA incluido, ¿sí? Y el costo de ventas pues representa el 70% de la operación de la venta. ¿Ok? Vamos a avanzarle. Vamos a pensar que esta operación se hizo quizás el día después, que sería el día número 2 de febrero, ¿sí?, de este año. ¿Qué cuentas? Otra vez vamos a dejarlos en blanco de momento. Y si no, ahorita, si al final de la clase tenemos oportunidad, pues vamos poniéndolas. Pagamos 5,000 pesos para acondicionar el local. Ok, esto sería gastos. Déjenme ver, déjenme recordar qué cuenta les pedí o les puse anteriormente. Gastos Gastos generales. generales. Muchas gracias. Gastos generales y IVA acreditable, porque se trata de una operación en la que yo pago, ¿sí? Entonces vamos a darle 5 espacios aquí. Estamos pagando con transferencia, en este caso estamos afectando la cuenta de bancos. Entonces podemos empezar. Aquí rápido podemos hacer la operación simplemente 5,000 entre 1.16, luego esto por 0.16 y por último, pues o bien incorporamos la cantidad total que estamos haciendo o hacemos la suma de estas dos. Muy bien, entonces son 5,000 pesos. Concepto, este concepto
Aquí se me pasó un detalle, pero ahorita lo corregimos, ¿eh? Esa es la ventaja también. Concepto sería acondicionamiento de local y listo. No es necesario poner que vamos a ocupar porque se entiende que pues, es el acondicionamiento local que estamos ocupando. Aquí me hizo falta incorporar qué operaciones y para esto voy a incorporar una fila aquí. Vamos a darle insertar arriba y vamos a ponerle en la número 2. Muy bien, entonces si se fijan ya tenemos un poquito más de forma, ya tenemos más orden, ya podemos identificar rápidamente las operaciones, qué número de operaciones, a qué día corresponde y demás. Vamos a continuar porque se nos está agotando el tiempo. Número 3, compramos mercancía. Vamos a pensar que el mismo día, el día 2, la parte dice que compramos mercancía, en este caso afectamos la cuenta de almacén. Recordemos aquí que vamos a tener ya como método o procedimiento de control de inventarios el tema de inventarios perpetuos, lo cual pues ya va a facilitar en cierta medida conocer conceptos como el costo de ventas y con ello pues poder determinar rápido lo que es la utilidad o pérdida bruta. Esto ya lo vimos en clases pasadas y lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a copiar esta parte. Aquí serían 50,000 entre 1.16 nuevamente. De hecho, aquí lo que pude haber hecho es copiar esta fórmula de aquí y pasarla para acá y funcionaría igual. Esto es lo que vamos a hacer acá. Copiar y listo. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner, y si compramos mercancía que pagamos de contado. Aquí ya podemos incluso hacer lo siguiente. Exactamente, compra de mercancía según factura. No se las puse en su momento, pero pues ya podemos especificarlo. Según factura 345. Ya no es necesario poner que se pagó o que fue de contado porque ya estamos diciendo que toda la operación se disminuyó de bancos. Muy bien, entonces compra mercancía según factura y ya, hasta ahí. No es necesario especificar pagadera a cuánto tiempo porque no hubo crédito en ese punto. Ok, entonces, por lo que veo, creo que se me está acabando el tiempo y quiero aterrizar la parte teórica para nada más nos quede esta cuestión. Si se fijan, los registros que hemos incluido, pues hemos incluido el concepto, ¿sí? Que detalla más que nada qué operación estamos haciendo. Como en el número 2, pues simplemente estamos indicando que estamos acondicionando el local. En la número 3, esta yo me la inventé según factura tal. Esa, pues, como no se las di, pues eso pues podemos inventarlo. Y en el caso de la fecha, pues igual, sucede lo mismo. Nos inventamos la fecha, efectos prácticos para llenar esto. En el caso de la cuenta, pues tenemos que tener o tomar el registro del catálogo de cuenta que teníamos. Y pues aquí podemos seguir incorporando más columnas. Muy bien. Vamos a darle, perdón, más filas. Vamos a darle insertar filas y podemos seguir avanzando con nuestros registros hasta este punto. Ok, entonces vamos a regresarnos, como les digo, al tema de la presentación, solo para aterrizar una pequeña sesión aquí de la parte teórica. Si se fijan, tiene la misma estructura que acabamos de mencionar, que les decía yo que había tabulaciones, que en este caso son las columnas que estamos utilizando para identificar las operaciones, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver porque es una foto que vi ahí random en internet, pero pues tiene más o menos en esencia la misma estructura. Probablemente aquí del lado izquierdo tengamos la fecha, aquí ya viene una descripción, ya se alcanza a percibir un texto y aquí ya vienen las cantidades, más o menos como las hemos venido manejando, ¿sí? Solo el rayado de la tabulación pues es exactamente la misma, por eso es que lo tomé como ejemplo nada más. Si por ahí encuentro en el despacho alguna otra imagen o cuaderno relacionada con eso, pues se las voy a hacer llegar para que pues vean más o menos pues ya una imagen un poco más nítida, pero que sepan que pues en esencia es eso. Vamos ahora rápido nada más a mencionar las características de este tipo de registros. Eh, es simplemente recordar que la primera de ellas es que llevan anotadas fechas, los cargos, abonos de la operación, así como los nombres de las entidades con las que se celebró la transacción, ¿sí? En este caso, si mal no recuerdo, en la operación de la compra de mercancías, pudimos haber puesto, le compramos al proveedor y mencionar al proveedor. Muy bien. O bien, más adelante cuando veamos que podemos incorporar filas extras para poner
los registros de forma ya con auxiliares, es decir, con subcuentas y utilizar la columna de parcial, pues probablemente no sea necesario incorporar el nombre dentro de la descripción porque ya va a ir dentro de la subcuenta. Sí, pero podemos ponerla dentro de la descripción, así que de momento, como es la estructura más básica, eso es lo que necesitamos. La segunda característica es que este tipo de registros lleva documentación comprobatoria, es decir, así como les mencionaba que hacíamos referencia a la factura o al documento, ya sea al acta constitutiva, pues tiene que ir, digamos, a la par con los registros contables, solo para que pues, tengamos ya la documentación que comprueba ese tipo de registros. El siguiente punto dice que se utiliza un diario mayor, ¿sí? A efectos de concentrar todas las cantidades que hemos incorporado en el libro diario, y tenemos adicional un registro auxiliar, que ese pues probablemente lo alcancemos a ver ya al final del semestre. Muy bien. Y por último, otra de las características de este método es que en cada uno de los conceptos que integran el activo, el pasivo y el capital, pues el libro mayor se emplea para acumular los movimientos. ¿Sí? Sí o sí van a terminar en el libro mayor. Ventajas. ¿Qué ventajas representa este tipo de procedimientos, de formas de contabilizar a través del diario continental? La primera y la única de ellas es que es rápido de implementar, sobre todo en negocios con volumen de operaciones cuando no son muy grandes, ¿sí? Entonces, esto implica que no sea muy costoso para ellos, es rápido, es a la mano, e incluso, como acabamos de observar, si hoy en día se tiene un equipo con una hoja de cálculo simple, pues podemos empezar a registrar este tipo de operaciones a la brevedad y ya empezar a generar nuestra información financiera. Muy bien, ¿y qué desventajas? Solo para ya terminar este punto, desventajas de este diario o de esta forma de registrar operaciones. El primer punto es que no permite la división del trabajo, ¿sí? Cosa que más adelante vamos a ver que hay un método que sí. Por lo tanto, a quien se le asigne este proceso o esta responsabilidad de registrar las operaciones, pues nada más va a poder ser esa persona quien continúe con todo el trabajo, ¿sí? Por la forma en la que se llevaba a cabo anteriormente, pues se considera anticuado, es decir, era llevado a mano, los registros eran incluso según como lo establece el Código de Comercio, es decir, se encuadernaban o se mandaban a encuadernar los libros, lo cual pues hacía el proceso un poco más lento, que es la tercera desventaja, y por último, pues los procesos se interrumpían entre sí y pues causaban retrasos. Es decir, no podíamos pasar a mayor si no teníamos ya completamente el registro en diario de forma terminada. Entonces con esto pues damos por finalizado este primer tema. ¿Está bien? Esto pues cualquier duda que tengan, cualquier comentario pues lo podemos comentar o lo podemos retomar en cualquiera de las sesiones y pues ya nada más es cuestión de que me lo hagan saber. Hey, si el video te gustó, no olvides golpear fuertemente el botón de suscribirte. Además, te invito a que lo compartas en todas tus redes sociales y me ayudes a llegar a más personas.